Es curioso cómo el tiempo se dilata en un momento de catástrofe. Los segundos se transforman en minutos, los minutos en horas. Todo se ralentiza y te da tiempo a pensar en mil cosas antes de que la realidad te golpee de lleno. Recuerdo cada detalle de aquel momento. Un vuelo normal de Buenos Aires a Lima. Regresaba a casa después de una exitosa conferencia empresarial. 42 años de vida y nunca había tenido problemas serios volando. Me llamo Marat Livnev. Soy especialista en relaciones económicas internacionales en una empresa comercial ruso-peruana. Llevo 12 años viviendo en Lima, pero nací en Perm. Viajar es parte de mi trabajo y había hecho esta ruta decenas de veces. El avión era un Boeing, compacto, lleno aproximadamente en 2/3. Yo iba sentado en la ventanilla, fila 17. A mi lado, una anciana peruana con su nieto de unos 5 años. El niño me enseñaba su juguete, un avioncito de madera, cuya ironía se hizo evidente más tarde. Las primeras turbulencias empezaron unas 2 horas después del despegue. Nada fuera de lo normal, estábamos cruzando los Andes y allí siempre hay sacudidas. Yo seguía leyendo los informes de la conferencia en la tableta. Luego el avión se sacudió con más fuerza. Se encendieron las señales de «abróchense los cinturones» y las azafatas se apresuraron a sus asientos. Vi cómo una de ellas intercambiaba una mirada de preocupación con una compañera. Esa fue la primera señal de que algo no iba bien. Después se oyó un chirrido metálico agudo. De repente, el avión empezó a descender a tal velocidad que se me taponaron los oídos. Las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. La gente gritó. La anciana que estaba a mi lado abrazó fuertemente a su nieto y empezó a rezar en voz baja. Le ayudé a ponerle la máscara al niño y luego me puse la mía. Estimados pasajeros, mantengan la calma. Hemos tenido una avería técnica. Estamos realizando un descenso de emergencia. La voz del capitán sonaba tensa, pero controlada. Esas fueron las últimas palabras que escuché de la tripulación. A través de la ventanilla vi cómo una llamarada envolvía el ala derecha. Descendíamos demasiado rápido, de forma incontrolable. Abajo no había nada más que picos montañosos afilados y profundos desfiladeros. Sabía que las posibilidades de un aterrizaje seguro eran prácticamente nulas. En esos últimos minutos toda mi vida pasó ante mis ojos. Mis padres en Perm, a quienes no veía desde hacía 3 años. Mi exmujer Clarisa, de quien me había divorciado hacía 2 años. Mi despacho en Lima con vistas al océano. El libro a medio leer en la mesilla de noche. Es curioso en qué pequeñeces piensa uno cuando la muerte te mira a los ojos. Lo último que recuerdo antes del impacto es cómo apreté con fuerza los reposabrazos de la butaca, como si eso pudiera salvarme. Luego, un estruendo ensordecedor, el crujido del metal desgarrado, gritos que se convirtieron en un único alarido de terror. El mundo se puso patas arriba. Salí despedido hacia adelante. El cinturón de seguridad se clavó en mi cuerpo con tanta fuerza que me quedé sin aliento. Y después, oscuridad. Volví en mí por el frío. Un frío penetrante, abrasador, que me calaba la ropa, la piel, hasta los huesos. La primera inspiración fue dolorosa. El aire enrarecido de la alta montaña me quemó los pulmones. Tosí, y cada tos me producía un dolor agudo en las costillas. Al abrir los ojos, vi el blanco cegador de la nieve a mi alrededor. El cielo sobre mi cabeza era increíblemente azul, casi violeta, como solo lo es en las grandes altitudes. Silencio. Un silencio absoluto, vibrante, interrumpido solo por el silbido del viento. Estaba tumbado en la nieve, parcialmente aplastado por un trozo de butaca. Alrededor había pedazos del revestimiento del avión, efectos personales de los pasajeros esparcidos por todas partes. Sangre en la nieve. Mucha sangre. Intentar moverme provocó una nueva ola de dolor. La pierna derecha estaba entumecida. El brazo izquierdo parecía arder. Lentamente, soportando el dolor,
Me liberé del trozo de butaca y me senté. La cabeza me dio vueltas, sentí náuseas, síntomas del mal de altura. Mirando a mi alrededor, comprendí la magnitud de la catástrofe. El avión se había partido en varios pedazos al impactar contra la ladera de la montaña. La parte principal del fuselaje estaba a unos 100 metros de mí, destrozada, con boquetes enormes. Alrededor, escombros esparcidos por la ladera. Y cuerpos, muchos cuerpos. ¡Eh! ¡Alguien! ¡Ayuda! Mi grito sonó patético y se disipó rápidamente en el aire de la montaña. No hubo respuesta. Intenté levantarme, pero las piernas me fallaron. Tuve que arrastrarme, apoyándome en los brazos, ignorando el dolor en cada célula de mi cuerpo. Llegando hasta el cuerpo más cercano, un hombre joven con traje, le tomé el pulso. Nada. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible. El siguiente, un hombre mayor, a quien recordaba del asiento 36. También muerto. Una mujer de mediana edad, muerta. La azafata, cuyo nombre recordaba, Carmela, me había ofrecido té antes de las turbulencias, muerta. Me arrastraba de un cuerpo a otro, buscando señales de vida, y con cada nuevo pasajero muerto, la esperanza se desvanecía. Revisé 23 cuerpos antes de que la realidad me golpeara con toda su crudeza. No hay supervivientes. Solo yo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Estaba sentado en medio de objetos dispersos, ensangrentado, helado, y no encontraba respuesta. Quizás mi asiento en el avión, quizás pura casualidad. Pero el hecho innegable era que, de las 112 personas a bordo, solo yo había sobrevivido. El estupor comenzaba a dar paso a la consciencia. Me encontraba en algún lugar de los Andes, en plena cordillera, a cientos de kilómetros de la civilización. Sin comunicación, sin ropa de abrigo, sin la menor preparación para sobrevivir en la montaña. La temperatura descendía a cada minuto. El sol se inclinaba hacia el ocaso. Si no encontraba refugio y una forma de calentarme, no superaría la primera noche. Me obligué a reaccionar. Primero, un inventario. Mi equipaje, lo más probable, estaría destruido, pero a mi alrededor yacían maletas y bolsos de otros pasajeros. Hurgar entre las pertenencias ajenas me resultaba moralmente difícil, pero no tenía otra opción. Lo primero que encontré fue mi tableta, milagrosamente intacta, aunque con una grieta que le atravesaba toda la pantalla. Intenté encenderla, pero fue inútil. La batería estaba agotada o el dispositivo dañado. El teléfono apareció en el bolsillo del pantalón, hecho añicos, inservible. De los bolsos más cercanos saqué un jersey, una chaqueta y varios pares de calcetines. Me puse todo encima, por encima del traje de negocios con el que viajaba. En una de las maletas encontré un botiquín, un auténtico tesoro. Analgésicos, antiséptico, vendas. Me limpié una herida en la cabeza y me vendé la mano izquierda, que, a juzgar por el dolor, tenía una fisura o una fractura. En otro bolso, una reserva de chocolatinas y frutos secos. En un tercero, una botella de agua. Alguien había volado preparado. Necesitaba encontrar un refugio antes de que oscureciera. La parte principal del fuselaje parecía relativamente intacta, pero temía un posible incendio debido al combustible. No lejos del lugar del siniestro, observé una grieta natural en la roca. No era una cueva, pero al menos ofrecía protección contra el viento. Reuniendo todas las cosas útiles que pude cargar, me dirigí lentamente hacia ese refugio, venciendo el dolor. Cada paso me costaba un mundo. El aire enrarecido a una altitud de unos 4000 metros, a juzgar por la vegetación y el paisaje, me impedía respirar con normalidad. Al llegar a la grieta, descubrí con alivio que era más profunda de lo que parecía, casi una cueva, lo suficientemente espaciosa como para tumbarse. Dentro estaba seco y relativamente protegido del viento.
Los últimos rayos de sol desaparecían por el horizonte cuando terminé de acondicionar mi refugio temporal. Con la ropa de los pasajeros fallecidos improvisé una especie de lecho. A mi lado coloqué las provisiones que había encontrado: un poco de comida, agua, medicamentos. En el bolsillo de una de las chaquetas encontré un encendedor. Otro tesoro. La noche se abatía sobre las montañas y la temperatura descendía vertiginosamente. Sabía que en la cordillera andina, por la noche, podía hacer hasta 15 grados bajo cero. Sin fuego, moriría congelado. Saliendo del refugio, recogí todo lo que podía arder: trozos de revestimiento del avión hechos de materiales compuestos, papel de revistas y documentos esparcidos por todas partes. Incluso encontré varios libros en el equipaje de alguien. Disculpándome mentalmente con los autores, regresé a la grieta y construí una pequeña hoguera. El encendedor funcionó al tercer intento. Mis dedos temblaban de frío y conmoción. La llama prendió, iluminando las paredes de piedra del refugio. El calor, aunque débil, comenzó a extenderse a mi alrededor. Sentado junto al fuego, por fin me permití asimilar lo ocurrido. Había sobrevivido a un accidente aéreo. Todos los demás habían muerto. Estaba solo en las montañas, lejos de la civilización. Los equipos de rescate, por supuesto, buscarían el avión, pero ¿cuánto tiempo les llevaría encontrar el lugar del siniestro en estas montañas infinitas? ¿Días? ¿Semanas? Debía sobrevivir. Debía encontrar el camino de vuelta a casa, no solo por mí, sino también por aquellos que no habían sobrevivido al accidente. Tenía que contar su historia. Con ese pensamiento, me tragué 2 pastillas de analgésico, me envolví en todas las capas de ropa disponibles y, apoyado contra la pared de piedra, me sumí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas sobre el avión cayendo y los gritos que aún resonaban en mis oídos. La mañana me recibió con un frío cruel y una luz cegadora. La hoguera se había apagado hacía tiempo, dejando solo cenizas y restos carbonizados. Me dolía todo el cuerpo, cada movimiento provocaba dolor. Especialmente preocupante era mi mano izquierda, hinchada, con un hematoma que se extendía desde la muñeca hasta el codo. Posiblemente una fisura en el hueso, pero al menos no una fractura abierta. Ya era algo. Lo primero que hice fue revisar mis provisiones a la luz del día. 6 chocolatinas, un paquete de frutos secos, 3 botellas de agua. Una la encontré ayer, las otras 2 en el equipaje cerca del refugio, un botiquín con medicamentos básicos, un encendedor con restos de gas, varias capas de ropa puestas y algunas más de repuesto. La tableta, que seguía sin encenderse. El teléfono hecho añicos. Salí de la grieta y miré a mi alrededor. A la luz del día, el lugar de la catástrofe parecía aún más horripilante. Los restos del avión estaban esparcidos por la ladera de la montaña, algunas partes arrastradas por el viento a cientos de metros. Los cuerpos. Intentaba no mirarlos, pero estaban por todas partes. Algunos, desfigurados hasta ser irreconocibles. Otros, como si simplemente estuvieran durmiendo en la nieve. La primera prioridad era encontrar algo que pudiera ayudarme a sobrevivir y a ser rescatado. Metódicamente, empecé a registrar los restos, intentando no pensar en que estaba hurgando entre los restos de personas con las que aún ayer compartía el salón del avión. En la cabina de los pilotos, parcialmente conservada, encontré un radiotransmisor, roto, inútil. Ambos pilotos estaban muertos, sus cuerpos atrapados entre los hierros retorcidos de los asientos. Extraje de la cabina el equipo de emergencia, una linterna, una brújula y un mapa de la región. Esto último era especialmente valioso. Al menos, ahora podría hacerme una idea de dónde me encontraba. Según el mapa y las últimas coordenadas que alcancé a ver en la pantalla de navegación antes del accidente, estábamos en la zona central de los Andes peruanos, a unos 250 kilómetros de Lima. El asentamiento más cercano marcado en el mapa era un pequeño pueblo llamado Huascarán, a unos 80 kilómetros al noroeste.
a través de montañas, gargantas y pasos. Continuando la búsqueda, encontré varias maletas con ropa que podría serme útil. Jerseys gruesos, chaquetas, ropa térmica. En una de las bolsas hallé un cuchillo, un verdadero tesoro en mi situación. En otra, un par de barritas energéticas y una bolsa de frutos secos. Pero el hallazgo más valioso fue un chaleco salvavidas debajo de uno de los asientos. No el chaleco en sí, sino la baliza de emergencia que llevaba incorporada. El corazón me dio un vuelco cuando pulsé el botón de activación. Se encendió un pequeño indicador rojo. La baliza funcionaba. Ahora, los equipos de rescate podrían rastrear mi señal. Solo tenía que aguantar hasta que llegaran. Volví a mi refugio y dispuse todas las cosas que había encontrado. Elaboré un plan de acción. Primero, asegurarme el agua. Las botellas me durarían 2 o 3 días si las usaba con moderación, pero necesitaba una fuente constante. Había nieve por todas partes. Podía derretirla. Segundo, la comida. Las provisiones que tenía me durarían como máximo una semana, si las racionaba bien. Tercero, mejorar el refugio, hacerlo más cálido. El problema del agua se solucionó relativamente fácil. Encontré una caja metálica del botiquín que podía usar como recipiente para derretir la nieve, encendí una nueva fogata con restos y papel, y coloqué la olla improvisada con nieve encima. En 20 minutos tenía mi primera ración de agua fresca. Con la comida era más complicado. Decidí establecer una ración estricta, media barrita y un puñado de frutos secos por la mañana, y lo mismo por la noche. Con esa medida, las provisiones me durarían 10 o 12 días. Para entonces, los rescatistas deberían haber encontrado el lugar del accidente. El refugio necesitaba mejoras importantes. La grieta me protegía del viento, pero estaba demasiado abierta. Recogí trozos del fuselaje del avión y con la ayuda de un alambre que encontré, construí algo parecido a una puerta para cerrar la entrada. Dentro, extendí todas las telas que encontré disponibles, ropa, tapicería de los asientos, para crear un aislamiento de la fría roca. El día se me pasó volando con todas estas tareas. El sol ya se ponía cuando terminé los preparativos básicos. Regresando al lugar del accidente, decidí hacer lo que debía haber hecho desde el principio: enterrar a los muertos. Por supuesto, no podía cavar tumbas en la tierra helada, pero al menos podía cubrir los cuerpos, mostrar un último respeto. Empecé a recoger los objetos dispersos y a cubrir con ellos a los fallecidos. Era un trabajo duro, emocionalmente agotador. Cada rostro, cada cuerpo me recordaba la fragilidad de la vida, lo mucho que pueden cambiar las cosas en un instante. Entre los fallecidos, reconocí a la anciana que estaba sentada a mi lado y a su nieto. Estaban tumbados juntos, la abuela como si intentara proteger al niño incluso en la muerte. Los cubrí juntos con una manta que encontré, y por primera vez desde el accidente, me permití llorar. Cuando oscureció, volví al refugio, encendí una fogata y me comí mi ración de la noche: media barrita de chocolate y unos pocos frutos secos. Bebí nieve derretida, que tenía un sabor un poco extraño, pero estaba limpia. La noche cayó sobre las montañas, trayendo consigo heladas y un viento penetrante que aullaba entre las rocas. En mi refugio mejorado me sentía relativamente protegido, pero el frío seguía calando. Mantenía el fuego vivo, echando restos que encontraba, páginas de libros, todo lo que pudiera arder. Tumbado junto al fuego, pensaba en mi casa, en Lima, en mi apartamento con vistas al océano, en mis padres, en la lejana Rusia, que probablemente ya sabrían del accidente y estarían muriéndose de preocupación. En Clarisa, mi exmujer. Me pregunto si se entristecería si pensara que he muerto. El segundo día comenzó con un fuerte dolor de vientre y un ataque de náuseas. El mal de altura, agravado por el estrés y la falta de oxígeno. Salí a gatas del refugio y me quedé de rodillas durante un buen rato, vaciando el estómago.
La cabeza me daba vueltas, y veía manchas negras. En el botiquín, encontré unas pastillas para las náuseas que me ayudaron un poco. Me obligué a beber agua, sabiendo que la deshidratación solo empeoraría la situación. Después, volví a tumbarme, intentando respirar profunda y pausadamente, luchando contra los ataques de pánico. Hacia el mediodía me sentí un poco mejor. Salí afuera, y vi que el tiempo había cambiado. El cielo estaba cubierto de nubes grises y pesadas, y el viento había aumentado. Se avecinaba una tormenta. En las montañas, esto podía significar una tormenta de nieve que me aislaría del mundo exterior durante varios días e impediría las búsquedas aéreas. Tenía que prepararme. Volví a los restos del avión y empecé a recoger todo lo que pudiera serme útil para una larga estancia en el refugio. Encontré algo más de comida en el equipaje, una bolsa de galletas saladas, una lata de fruta en conserva. Encontré un saco de dormir en una de las mochilas, un auténtico tesoro. Recogí todo el material combustible que pude cargar. De vuelta en la grieta, reforcé mi puerta improvisada, sellando las rendijas entre los trozos de metal con la ropa que había encontrado. Organicé todas las provisiones dentro para tener acceso rápido a ellas. Los primeros copos de nieve empezaron a caer cuando terminaba los preparativos. El viento arreció hasta el punto de tumbarme. Me apresuré a refugiarme y cerré tras de mí la puerta hecha con un trozo del fuselaje del avión. La tormenta duró 2 días. 2 días pasé en completo aislamiento, escuchando el aullido del viento y el chirrido de la nieve contra la puerta de metal. La temperatura bajó tanto que el agua de las botellas empezó a congelarse. Mantuve el fuego encendido, economizando el combustible, pero aún así, pasé la mayor parte del tiempo tiritando de frío. Racioné la comida lo máximo posible. 1/4 de barrita por la mañana, 1/4 por la noche, un puñado de frutos secos, una galleta. El estómago me rugía de hambre, pero sabía que debía ahorrar las provisiones. Al tercer día, la tormenta amainó. Me costó mucho abrir la puerta, que estaba casi completamente bloqueada por la nieve. El mundo exterior había cambiado radicalmente. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. Los restos del avión quedaron casi completamente ocultos bajo el manto blanco. Los cuerpos de los fallecidos, a los que no había tenido tiempo de cubrir, desaparecieron bajo la nieve. La naturaleza misma se encargó de darles sepultura. El sol brillaba con fuerza en un cielo azul y despejado, reflejándose en la nieve con tanta intensidad que me dolían los ojos. Me hice unas gafas de nieve improvisadas con un trozo de plástico, practicando unas estrechas rendijas. Era hora de reconocer lo evidente. Los equipos de rescate no llegarían pronto. La tormenta seguramente había imposibilitado las búsquedas aéreas durante varios días, y, a juzgar por el grosor de la nieve caída, los equipos de rescate terrestres avanzarían muy lentamente, si es que siquiera pudieran llegar a estas altitudes. Tenía que decidir: permanecer en el lugar del accidente con la esperanza de ser rescatado o intentar salir por mis propios medios. La primera opción parecía más segura, pero las provisiones de comida se agotaban y el frío se volvía cada vez más insoportable. La segunda opción era arriesgada. No era alpinista, no tenía equipo especial, no conocía la zona. Después de mucho pensar, decidí esperar 3 días más. Si durante ese tiempo no aparecían señales de una operación de rescate, tendría que ponerme en marcha por mi cuenta. Esos 3 días los dediqué a prepararme. Construí una especie de trineo con un trozo de fuselaje metálico, en el que podría transportar las cosas necesarias. Con alambre y trozos de plástico hice unas raquetas de nieve primitivas. Sin ellas, me hundiría en la nieve profunda. Con la ropa que encontré, improvisé una mochila en la que metí todas las provisiones de comida, un botiquín, un encendedor y una brújula. Al 5.º día después del accidente, vi un helicóptero por primera vez. Apareció a lo lejos, un pequeño punto negro en el cielo. El corazón me dio un vuelco de alegría y esperanza. Salí corriendo a un espacio abierto
agitando los brazos, gritando, aunque sabía que no me oirían desde tanta altura. El helicóptero avanzaba lentamente a lo largo de la cordillera, realizando claramente una operación de búsqueda. Pero estaba demasiado lejos, a no menos de 5 kilómetros del lugar del accidente, y se movía en dirección opuesta. Volví corriendo al refugio, agarré todo lo que pudiera arder y regresé al lugar abierto. Encendí una gran hoguera, esperando que el humo atrajera la atención. Añadí plástico y goma para que el humo fuera más negro y visible. Pero el helicóptero siguió alejándose hasta desaparecer tras la cresta de la montaña. No estaban buscando en el lugar correcto. Tal vez la tormenta había alterado la trayectoria de caída prevista del avión, o los sistemas de navegación habían fallado en los últimos minutos del vuelo. Era el momento de la verdad. Comprendí que no podía simplemente sentarme a esperar un rescate que podría no llegar nunca. Tenía que actuar. Al 6.º día después del accidente, recogiendo todas las cosas necesarias y despidiéndome mentalmente de mis compañeros de infortunio fallecidos, me puse en camino. Dirección: noroeste, hacia el pueblo de Huascarán. 80 kilómetros a través de una de las cordilleras más inhóspitas del planeta. Los primeros pasos por la nieve profunda fueron difíciles. Las raquetas de nieve caseras ayudaban a no hundirme por completo, pero aún así cada paso requería un esfuerzo. Arrastraba el trineo improvisado con las cosas atado a una cuerda hecha de cinturones de seguridad entrelazados. El sol se alzaba sobre el horizonte, prometiendo un día claro. Era tanto una bendición como una maldición. Buena visibilidad, pero también implacables rayos ultravioleta reflejados por la nieve. Sin las gafas improvisadas, me habría quedado ciego en cuestión de horas. Lo primero que tenía que hacer era descender de la meseta de gran altitud donde se había estrellado el avión. Según el mapa, debía haber un desfiladero por delante que conducía a un valle. Desde allí podría avanzar a lo largo del cauce de un río de montaña, si no estaba completamente congelado. El descenso comenzó con relativa facilidad, una pendiente suave cubierta de nieve. Avanzaba lentamente, parando a menudo para recuperar el aliento. El aire enrarecido seguía haciéndose notar. Me mareaba, a veces se me nublaba la vista. Hacia el mediodía, había recorrido unos 3 kilómetros y llegué al borde de la meseta. Ante mí se desplegó una vista que me cortó la respiración, no solo por su belleza, sino también por la magnitud del camino que me esperaba. Abajo, a unos cientos de metros, comenzaba un estrecho desfiladero encajonado entre paredes de roca verticales. Más allá, se vislumbraba un valle y, tras él, una sucesión infinita de cordilleras que se perdían en el horizonte. El descenso al desfiladero parecía peligroso, una ladera empinada, casi vertical en algunos tramos. Sin equipo de alpinismo, sería un suicidio. Me senté en una roca, saqué el mapa para buscar una ruta alternativa. El mapa indicaba un descenso más suave a unos 2 kilómetros hacia el este. Significaba dar un rodeo, perder tiempo y energía, pero no había otra opción. Me di la vuelta y me dirigí a lo largo del borde de la meseta. El camino resultó ser más complicado de lo que esperaba. El terreno era irregular, con subidas y bajadas repentinas. Varias veces me hundí en la nieve hasta la cintura, a pesar de las raquetas. Una vez casi pierdo el trineo cuando empezó a resbalar por la pendiente. Al anochecer, llegué a un punto donde el descenso parecía más factible. Seguía siendo empinado, pero con suficientes salientes y rocas a los que agarrarse. El sol ya se estaba poniendo, así que decidí acampar allí mismo, en el borde de la meseta. Mañana, con los primeros rayos de sol, comenzaría el descenso. Construí un refugio con bloques de nieve que corté con un trozo de metal. Resultó algo parecido a un iglú primitivo. No muy bonito, pero suficiente para protegerme del viento. Dentro, extendí el saco de dormir que había encontrado. La cena fue escasa, un cuarto de barrita energética y unos cuantos sorbos de agua. Sentía cómo las fuerzas me abandonaban con cada día que pasaba. El hambre se había convertido en una compañera constante,
El estómago se contraía dolorosamente. Pero no había elección. Las provisiones debían durar. La noche en el refugio de nieve resultó ser sorprendentemente tolerable. El saco de dormir me mantenía caliente, y las paredes de nieve me protegían del viento. Incluso pude dormir algunas horas antes de despertarme por el frío. La temperatura había bajado aún más. Con los primeros rayos de sol, salí del refugio y empecé a prepararme para el descenso. Empaqueté las cosas de la manera más compacta posible, las sujeté al trineo. Revisé las raquetas de nieve caseras, apreté las fijaciones que se habían aflojado. El descenso comenzó lenta y cuidadosamente. Me movía de lado, apoyando los pies transversalmente a la pendiente para tener una mejor estabilidad. Arrastraba el trineo detrás de mí, controlando su movimiento. Los primeros 100 metros transcurrieron con relativa calma. La pendiente era pronunciada, pero transitable. Entonces empezaron los problemas. La nieve bajo mis pies se volvió más suelta, empezó a desmoronarse. Un paso en falso y resbalé, iniciando un deslizamiento incontrolable hacia abajo. El trineo salió disparado detrás de mí, adelantándome. Intenté frenar, agarrándome a todo lo que encontraba a mi alcance: rocas, salientes, raíces de raras plantas de montaña. Finalmente conseguí detenerme agarrándome a un gran peñasco. El corazón me latía a 1000 por hora, la respiración se me entrecortaba. Miré a mi alrededor. El trineo se había atascado unos 20 metros más abajo, enganchado a un saliente de roca. Por suerte, no se había abierto, y las cosas seguían dentro. Lentamente, con cuidado, descendí hasta el trineo. Revisé el contenido. Todo estaba en su sitio, aunque algunas cosas estaban abolladas. Ahora tenía que continuar el descenso, pero con aún más precaución. Las siguientes 2 horas avancé a paso de tortuga, comprobando cada apoyo antes de transferirle el peso. A veces tenía que gatear literalmente. Finalmente, la pendiente se volvió más suave, y pude caminar casi con normalidad. Al mediodía, llegué al fondo del desfiladero. Aquí hacía notablemente más calor que en la meseta, quizás unos 5 o 7 grados. Había menos nieve. En algunos lugares se veían claros de tierra desnuda y rocas. Por el fondo del desfiladero fluía un pequeño río, parcialmente congelado, pero con agua descubierta en el centro. Era una buena noticia. Agua dulce y un punto de referencia para avanzar. Según el mapa, este río debía conducirme a un valle más grande. Repuse las reservas de agua, llenando todos los recipientes que tenía. Comí un poco de fruta seca que encontré en el equipaje, la primera comida del día. Las fuerzas regresaban y sentía una oleada de optimismo. El primer obstáculo importante había sido superado. El camino a lo largo del río resultó ser relativamente fácil. Las orillas eran pedregosas, pero transitables. Me movía más rápido de lo que esperaba y, al anochecer, había recorrido unos 7 kilómetros desde el punto de partida del descenso. Pasé la noche en una pequeña cueva formada por rocas salientes. Estaba seca y protegida del viento. Incluso pude encender una pequeña hoguera con ramas secas que encontré a lo largo del río. El primer fuego de verdad desde que me alejé del lugar del accidente. Sentado junto a la hoguera, saqué el mapa e intenté determinar mi posición. Si mis cálculos eran correctos, me encontraba a unos 15 kilómetros del lugar del desastre. Todavía quedaban unos 65 kilómetros hasta el pueblo de Huascarán. A la velocidad actual, esos son unos 8 o 10 días de camino. Demasiado tiempo, teniendo en cuenta las escasas provisiones de comida. Necesitaba encontrar una manera de obtener comida. Recordé todo lo que sabía sobre supervivencia en la naturaleza. Algo de las películas, algo de artículos que había leído por casualidad. En los ríos de montaña debería haber peces. ¿Quizás podría pescar algo? Al día siguiente, me desperté con una nueva determinación. El plan era sencillo: avanzar río abajo, intentando conseguir comida por el camino. Con un trozo de alambre, improvisé una caña de pescar rudimentaria,
usando hilos de la ropa como sedal y un imperdible doblado como anzuelo. Como cebo, utilicé pequeños trozos de galletas saladas que encontré en el equipaje. Los primeros intentos de pesca fueron infructuosos. Los peces no picaban o se escapaban del anzuelo improvisado. Pasé casi una hora metido hasta las rodillas en el agua helada, antes de darme cuenta de que estaba perdiendo un tiempo y una energía preciosos. Continuando mi camino junto al río, inspeccionaba atentamente las orillas en busca de algo comestible. En un lugar, divisé un arbusto con pequeñas bayas rojas. Tenían una pinta apetitosa, pero no estaba seguro de si eran seguras. No me arriesgué. En mi situación, una intoxicación equivaldría a una sentencia de muerte. Hacia el mediodía, el desfiladero comenzó a ensancharse, transformándose en un pequeño valle. El río también se hizo más ancho y tranquilo. A lo lejos vi manchas verdes, árboles o arbustos grandes. Esto me infundió esperanza. Donde hay vegetación, puede haber fauna. Apresuré el paso, procurando llegar a ese oasis verde antes del anochecer. El camino no era fácil. Tenía que trepar por las piedras, sortear tramos escarpados de la orilla. Varias veces perdí de vista el río, pero siempre regresaba a él, guiándome por el sonido del agua. Al caer la tarde, llegué a los primeros árboles, pinos de montaña bajos y retorcidos. Entre ellos, percibí movimiento, algún animal. El corazón me latió más deprisa. Posible presa. Acercándome con cautela, vi varios roedores de montaña, parecidos a marmotas o ratas grandes. Con la ayuda de mi navaja, tallé una lanza primitiva de una rama de árbol, afilando el extremo y templándolo al fuego. Luego preparé una emboscada, escondiéndome entre las piedras. Tuve que esperar mucho tiempo, casi una hora, hasta que uno de los roedores se acercó lo suficiente. El lanzamiento de la lanza fue torpe, pero certero. El animal fue herido y no pudo huir muy lejos. Lo alcancé y lo rematé con la navaja. Un sentimiento de triunfo se mezcló con un ligero asco. Nunca antes había matado a un animal, y menos a mano desnuda, pero el hambre era más fuerte que los remordimientos morales. Tuve que despiezar la presa allí mismo, utilizando la navaja. No estaba seguro de qué partes se podían comer y cuáles no, así que solo tomé la carne, dejando las vísceras. Encendí una hoguera y preparé mi primera cena de verdad desde el accidente. Carne asada de roedor de montaña, ensartada en un palo. El sabor era extraño, correoso, salvaje, pero en mi situación parecía un festín. Me lo comí todo hasta el último trozo, sintiendo por primera vez en muchos días una relativa saciedad. Pasé la noche entre los árboles, construyendo un refugio con ramas y mi saco de dormir. Hacía más calor que en las noches anteriores. Los árboles me protegían del viento, y la altitud aquí era menor, aproximadamente 3000 metros sobre el nivel del mar. En la mañana del 9º día después del accidente, me desperté con nuevas fuerzas. Por primera vez en todo este tiempo, tuve la certeza de que podría sobrevivir, de que podría llegar a la civilización. Continuando mi camino junto al río, noté que el valle se hacía cada vez más ancho, la vegetación más abundante. Aparecieron nuevas especies de árboles, arbustos. En un lugar, encontré una espesura de unas bayas, pequeñas, de color azul oscuro. Se parecían a los arándanos, y me arriesgué a probar una. El sabor era agridulce, sin amargor ni otros signos sospechosos. Comí varias y esperé. No hubo ninguna reacción negativa. Recogí un puñado de estas bayas en un recipiente improvisado con una botella de plástico, una reserva para el camino. Hacia el mediodía, el río dio un giro brusco y el valle se ensanchó de repente. Ante mí, se abrió una vista que hizo que mi corazón latiera más deprisa. A lo lejos, quizás a 10 o 15 kilómetros, se veían unas construcciones, demasiado lejos para distinguir los detalles, pero sin duda hechas por el hombre, líneas rectas, formas geométricas. Podría ser el pueblo de Huascarán, marcado en el mapa,
o algún otro asentamiento. En cualquier caso, era la civilización. Gente, comida, la posibilidad de contactar con el mundo exterior, con mi familia. Apresuré el paso, a pesar del cansancio. Ahora que el objetivo estaba a la vista, cada minuto de demora me parecía insoportable. El camino junto al río se hizo más fácil. Las orillas se allanaron. Apareció algo parecido a un sendero natural, quizás creado por animales, o incluso por personas. Después de unas horas, vi otra señal alentadora. En la orilla opuesta del río, se veían huellas de actividad humana, árboles talados, restos de una hoguera. Alguien había estado allí recientemente, quizás cazadores o leñadores del asentamiento más cercano. Al caer la tarde, había recorrido unos 8 kilómetros más. Las construcciones se veían más claramente. Realmente era un pequeño pueblo o aldea. Pude distinguir varias casas, algo parecido a una iglesia con un pequeño campanario. Pero aún quedaban al menos 7 kilómetros hasta el pueblo, y el sol ya se estaba poniendo. Caminar en la oscuridad por un terreno desconocido era arriesgado, especialmente teniendo en cuenta mi estado de agotamiento. Decidí pasar la noche allí y continuar el camino con los primeros rayos del sol. Había levantado el refugio rápidamente, un cobertizo de ramas bajo el que extendí mi saco de dormir. Encendí una pequeña fogata y me comí los restos de las bayas y el último trozo de chocolatina. Mañana, si todo va bien, por fin llegaré a la gente, a la ayuda. Tumbado junto al fuego, pensaba en lo que diría cuando llegara al pueblo. ¿Cómo explicaría mi aparición? Los lugareños seguramente habrían oído hablar del accidente aéreo, quizás incluso habrían participado en la búsqueda. ¿Hablarían español? ¿Inglés? ¿Sería capaz de explicar quién era yo y lo que me había pasado? Con estos pensamientos, caí en un sueño inquieto, lleno de imágenes del pueblo, que ora se acercaba, ora se alejaba, como un espejismo en el desierto. El 10º día después de la catástrofe, amaneció con los primeros rayos de sol. Me desperté nada más clarear, y enseguida empecé a prepararme. El cuerpo me dolía por el esfuerzo físico constante de los últimos días. La mano izquierda todavía me molestaba, pero la idea de que hoy por fin alcanzaría la civilización me daba fuerzas. No tenía nada para desayunar. Todas mis provisiones se habían agotado. Simplemente bebí agua del río y me puse en camino. Decidí abandonar el trineo improvisado. Solo me ralentizaba y podía llevar las cosas necesarias en la mochila. Los primeros kilómetros fueron fáciles. La adrenalina y la anticipación del encuentro con la gente amortiguaban el cansancio y el hambre. El valle se ensanchaba, el río se volvía más tranquilo. Aparecieron los primeros indicios de actividad agrícola, zonas de bosque despejadas, algo parecido a campos abandonados. 3 horas después de empezar a andar, el pueblo ya se veía bien. Era un pequeño asentamiento, quizás 20 o 30 casas, situadas a lo largo del río y en la ladera de la colina. Sencillas construcciones de piedra y madera, típicas de los pueblos andinos de altura. En el centro, una pequeña iglesia con campanario, el único edificio que destacaba entre los demás. Cuando no quedaba más de 1 kilómetro hasta las primeras casas, vi gente. Varias figuras trabajando en el campo. El corazón me latió más rápido. Empecé a gritar y a agitar los brazos, intentando llamar su atención. Una de las figuras se detuvo y se giró hacia mí. Luego otra. Estuvieron discutiendo algo, señalando hacia mí. Finalmente, uno de ellos, un hombre con un sombrero de ala ancha, se dirigió hacia mí. Seguí caminando hacia él, sin apartar la vista de la figura que se acercaba. Cuando quedaban unos 100 metros entre nosotros, pude distinguir su rostro, moreno, arrugado, con una expresión de cautela. Un típico campesino andino, descendiente de los incas. «Ayuda, por favor. Soy sobreviviente de un accidente de avión», grité en español, esperando haber construido la frase correctamente.
Mi español distaba mucho de ser perfecto, a pesar de los años que había vivido en Perú. El hombre se detuvo, visiblemente sorprendido. Luego gritó algo por encima del hombro a sus compañeros. Dos de ellos corrieron hacia el pueblo, mientras que él siguió acercándose a mí, pero ahora con más cautela. Cuando por fin nos encontramos, vi en sus ojos una mezcla de miedo, asombro y compasión. Debía de tener un aspecto terrible, demacrado, con una barba de varios días, con la ropa sucia y rota. Avión. Se estrelló. En las montañas. Hablé lentamente, buscando las palabras en español. Yo soy el único sobreviviente. 10 días. Caminando hasta aquí. El hombre asintió, indicando que entendía. Luego dijo algo en una lengua que no reconocí, quizás quechua, la lengua de los indígenas andinos. Viendo mi incomprensión, pasó a un español sencillo. Ven conmigo. Ayuda en pueblo. Me invitó con un gesto a seguirle. Asentí con alivio, y caminé a su lado, sintiendo cómo las piernas me flaqueaban por el cansancio y la tensión emocional. El hombre, al darse cuenta, me ofreció apoyarme en su hombro. Cuando nos acercamos al pueblo, vi que nos recibía un grupo de lugareños, hombres, mujeres, niños, todos con expresiones de curiosidad y cautela en sus rostros. La noticia del extraño forastero ya se había extendido. Me llevaron al centro del pueblo, a una pequeña plaza frente a la iglesia. Allí estaba un hombre vestido un poco mejor que los demás, quizás el alcalde o algún líder local. Se dirigió a mí en un español más cuidado. Me llamo Héctor Mamani. Soy el jefe de este pueblo. ¿Usted dice que sobrevivió a un accidente aéreo? Asentí y conté mi historia lo más brevemente posible. El vuelo desde Buenos Aires, el accidente, los días pasados en las montañas, el camino hasta aquí. Héctor traducía mis palabras a los demás habitantes, que escuchaban con creciente asombro. El avión estaban buscándolo, dijo Héctor cuando terminé. Helicópteros volaron hace unos días, pero por la tormenta pararon la búsqueda. Hemos oído del accidente por la radio. Eso explicaba el helicóptero que había visto a lo lejos. Estaban buscando, pero en el lugar equivocado. Necesita atención médica, continuó Héctor, examinándome de arriba abajo. No tenemos médico, pero tenemos una curandera, María. Ella le ayudará, y necesita comer y descansar. Me llevaron a una de las casas, una sencilla construcción de piedra con techo de paja. Dentro hacía calor gracias a una pequeña estufa. La anciana, sin duda la curandera María, ya esperaba allí. Con un gesto me invitó a sentarme en una cama baja cubierta de coloridas mantas de lana. La siguiente hora transcurrió como en una niebla. María examinó mis heridas, especialmente la mano izquierda, que aún me dolía. Me aplicó una pomada aromática hecha con hierbas locales y me vendó la mano con un trozo de tela limpia. Luego examinó los rasguños y cortes en la cara y el cuerpo, tratándolos con la misma pomada. Mientras tanto, otra mujer trajo un plato de sopa caliente, sencilla pero increíblemente aromática. Comí despacio, sabiendo que después de días de ayuno no se puede uno abalanzar sobre la comida. La sopa era sustanciosa, con trozos de carne, quizás de llama o alpaca, y verduras locales. Después de la comida y la atención médica, el cansancio me invadió con renovada fuerza. María me indicó con un gesto que podía acostarme y descansar. Asentí agradecido y literalmente me desplomé en la cama. Lo último que recuerdo antes de caer en el sueño es una cálida manta con la que me cubrieron con cuidado y las voces bajas de los lugareños, discutiendo algo detrás de la puerta. Dormí casi un día entero. Cuando desperté, el sol ya se estaba poniendo. El día casi había terminado. Héctor estaba sentado junto a la cama, esperando pacientemente a que me despertara. ¿Cómo se siente?, preguntó en español. Mejor, mucho mejor, respondí, y era verdad. El cuerpo aún me dolía, pero por primera vez en 10 días me sentí seguro, protegido.
Bien. Cuando esté listo, tenemos que hablar de cómo contactar con las autoridades. En nuestro pueblo no hay teléfono, pero en Huascarán, a 15 kilómetros de aquí, hay una comisaría de policía con radio. Me sorprendió. ¿Esto no es Huascarán? Pensaba que había llegado al lugar marcado en el mapa. Héctor negó con la cabeza. No, esto es Chacas, un pueblo pequeño. No aparece en muchos mapas. Huascarán es más grande, tiene carretera, conexión con Lima. Esto explicaba por qué había llegado a un asentamiento antes de lo previsto. No había llegado al lugar que buscaba, pero aún así, había encontrado gente, ayuda. Mañana puedo llevarlo a Huascarán, propuso Héctor. Tengo una mula, no tendrá que ir a pie. Acepté agradecido. Un día más de descanso en Chacas, y luego, el camino a Huascarán, desde donde podría contactar con el mundo exterior. Pasé la tarde en compañía de los habitantes del pueblo. Se reunieron en la casa donde me alojaba, trajeron comida, sencilla pero deliciosa. Maíz tostado, patatas, carne de llama. Querían escuchar mi historia, y la conté, con la ayuda de Héctor para superar la barrera del idioma. Los lugareños escuchaban con reverente atención. Para ellos, mi historia era algo de otro mundo. Aviones, ciudades, tecnología. Muchos de ellos nunca habían salido de estas montañas, nunca habían visto la civilización moderna. Un anciano, con profundas arrugas en el rostro y ojos sabios, dijo algo en quechua. Héctor tradujo. Don Juanito dice que las montañas lo eligieron. Se llevaron a otros, pero a usted lo dejaron vivir. Ahora tiene una deuda con las montañas y con aquellos que no sobrevivieron. Estas palabras me conmovieron profundamente. Realmente sentía esa deuda, con los pasajeros fallecidos, con sus familias, que aún no sabían lo que había pasado con sus seres queridos. La noche transcurrió tranquila, sin las pesadillas que me habían perseguido en las montañas. Por la mañana me sentía descansado, aunque aún débil. María volvió a examinar mis heridas, cambió los vendajes, me dio a beber una infusión de hierbas, amarga pero estimulante. Después del desayuno, una espesa papilla de granos locales, Héctor anunció que estábamos listos para partir hacia Huascarán. La mula estaba ensillada y esperaba junto a la casa. Los habitantes del pueblo se reunieron para despedirnos. Muchos trajeron pequeños regalos, amuletos para la buena suerte, pequeñas bolsas con hierbas secas, trozos de comida para el camino. Me conmovió su bondad. Estas personas, que vivían en condiciones sencillas, lejos de las comodidades de la civilización, mostraron tal cuidado por un extraño, caído sobre ellos de otro mundo. El camino a Huascarán llevó casi todo el día. Nos movimos por un sendero de montaña, serpenteando entre colinas y barrancos. Héctor caminaba, guiando a la mula en la que iba yo. A pesar de mis insistentes ofrecimientos, no pude hacer que cambiara de lugar, aunque fuera por un rato. Ya ha caminado suficiente, decía. Ahora descanse. Durante el camino, Héctor me contó sobre la vida en estas montañas, sobre las tradiciones de su pueblo, sobre las dificultades de la existencia lejos de la civilización. Sus historias me revelaron un mundo nuevo, un mundo que existía paralelamente al que yo estaba acostumbrado, pero tan diferente de él. Al anochecer llegamos a Huascarán, un asentamiento más grande, con algunas calles, tiendas, incluso un pequeño hotel para los escasos turistas y alpinistas. Allí estaba la comisaría de policía, un edificio de una sola planta con la bandera peruana sobre la entrada. El jefe de la comisaría, el sargento Rodríguez, escuchó mi historia con profesional atención. Luego, de inmediato, se comunicó por radio con el Centro Regional de Huaraz, informando sobre un superviviente de un accidente aéreo. Enviarán un helicóptero, dijo después de una breve conversación. Mañana por la mañana, si el tiempo lo permite, lo llevarán a Lima, al hospital. Y ahora necesita descansar. Puede pasar la noche aquí, en la comisaría. Le di las gracias al sargento y a Héctor, que pensaba regresar a Chacas al día siguiente.
Este hombre sencillo de la sierra no dudó en dedicar 2 días de su vida a ayudarme, a mí, un desconocido, un forastero de otro mundo. Gracias, le dije al despedirme. Sin usted y la gente de Chacas, no habría sobrevivido. Héctor sonrió. Las montañas le eligieron, ¿recuerda? Nosotros solo cumplimos su voluntad. Se marchó, guiando a su mula, y yo me quedé en la comisaría, esperando la siguiente etapa de mi viaje de regreso a casa. El helicóptero llegó a la mañana siguiente, como había prometido el sargento Rodríguez. Escuché su aproximación antes de verlo, el característico tableteo de las hélices, que se reflejaba en las laderas de las montañas. Un sonido que, 10 días atrás, habría significado la salvación, y ahora era simplemente un transporte que me devolvía a mi mundo. El helicóptero aterrizó en una pequeña explanada a las afueras de Huascarán. Era una máquina militar con las insignias de la Fuerza Aérea del Perú. De él saltaron 2 personas, el piloto uniformado y un hombre de paisano con una bolsa de médico, evidentemente, un doctor. El sargento Rodríguez me acompañó hasta el helicóptero. El médico me examinó rápidamente allí mismo, comprobó mis constantes vitales y me hizo algunas preguntas sobre cómo me sentía. Después, asintió al piloto. Yo estaba en condiciones de ser trasladado. Volamos a Lima, informó el médico, alzando la voz por encima del ruido de las hélices. Al hospital militar. Allí lo están esperando. Me despedí del sargento Rodríguez, agradeciéndole su ayuda, y me subí al helicóptero. Dentro era estrecho, pero más cómodo que cualquier lugar donde hubiera pasado la noche en los últimos 10 días. El despegue fue suave. El helicóptero se elevó sobre Huascarán, y eché una última mirada al pequeño asentamiento que se había convertido para mí en la puerta de regreso a la civilización. En algún lugar de allí, a 15 kilómetros, estaba el pueblo de Chacas, con sus gentes amables. Y aún más lejos, en lo alto de las montañas, el lugar del accidente, donde quedaron los cuerpos de los pasajeros y la tripulación. Durante el vuelo, el médico continuó observándome, midiéndome periódicamente la presión arterial y el pulso. Me explicó que mi rescate ya había aparecido en los medios de comunicación y que en Lima me esperaban periodistas. Pero primero, un chequeo médico completo y, posiblemente, tratamiento. Ha adelgazado mucho, observó el médico, mirando mis mejillas hundidas y mis clavículas prominentes. ¿Cuánto pesaba antes del accidente? Alrededor de 80 kilos, respondí. Ahora, yo diría que no más de 65. Perder casi el 20% de su masa corporal en 10 días es grave. Pero es usted un luchador. Logró sobrevivir. El vuelo hasta Lima duró unas 2 horas. Durante todo ese tiempo, miré por la ventanilla las montañas, los valles y los ríos que pasaban por debajo, el paisaje por el que había estado caminando los últimos días. Desde la altura, todo parecía tan apacible, tan inofensivo. Era difícil creer que esas hermosas montañas casi se habían convertido en mi tumba. Al acercarnos a Lima, vi el perfil familiar de la ciudad, extendida a lo largo de la costa del Océano Pacífico. La ciudad que había sido mi hogar durante los últimos 12 años, la ciudad a la que no estaba seguro de si alguna vez regresaría. El helicóptero aterrizó en la plataforma del hospital militar en el distrito de Jesús María. Ya me esperaba un equipo de médicos con una camilla. A pesar de mis protestas de que podía caminar solo, insistieron en llevarme al área de urgencias en la camilla. Las siguientes horas transcurrieron entre procedimientos médicos. Me examinaron varios médicos. Me hicieron radiografías del brazo izquierdo, que confirmaron la fractura del radio. Me tomaron muestras de sangre. Me examinaron para detectar deshidratación y agotamiento. El diagnóstico fue el esperado. Agotamiento severo, deshidratación moderada, fractura del radio del brazo izquierdo, múltiples contusiones y abrasiones, estado inicial de congelación en los dedos de los pies. Nada irreparable, pero que requería tratamiento. Me ingresaron en una habitación individual, me enyesaron el brazo y me pusieron una vía intravenosa con soluciones nutritivas.
Los médicos recomendaron reposo absoluto durante al menos una semana, recuperación gradual de la alimentación y fisioterapia para el brazo después de quitar el yeso. Una vez completados los procedimientos médicos básicos, entró en la habitación un hombre con un traje formal, que se presentó como representante del Ministerio de Transportes. Informó de que mi rescate ya era conocido por las autoridades y los familiares de los pasajeros fallecidos. Se había iniciado una investigación sobre las causas del accidente, y mi testimonio sería de suma importancia. Pero no ahora, añadió, al ver mi estado de agotamiento. Cuando se recupere. Por ahora, descanse. Y después de que se fuera, la enfermera me trajo un teléfono. Mi primer contacto con el mundo exterior en 10 días. La primera llamada la hice a mis padres en Perm. Al oír mi voz, mi madre rompió a llorar. Ya sabían del accidente, ya se estaban preparando para lo peor. Íbamos a volar para identificar el cuerpo, dijo mi madre entre lágrimas. Ya habíamos comprado los billetes. Les aseguré que estaba bien, que había logrado salir adelante y que pronto me recuperaría por completo. Prometí que, en cuanto los médicos me lo permitieran, volaría a Perm a verlos. La segunda llamada fue a Clarissa, mi exmujer. A pesar del divorcio de hace 2 años, conservamos una relación amistosa. Ella también lloró al escucharme. Vi las noticias, Marat. Dijeron que todos habían muerto. No podía creerlo. Su voz, tan familiar y entrañable, provocó una ola inesperada de emociones. Hablamos casi 1 hora, sobre la catástrofe, sobre mi travesía por las montañas, sobre cómo había cambiado mi percepción de la vida en esos 10 días. «Has cambiado», me dijo al final de la conversación. «Lo noto en tu voz». Tenía razón. Había cambiado. El hombre que subió a aquel avión en Buenos Aires ya no existía. En su lugar había otro. Alguien que había mirado a la muerte a la cara y había sobrevivido, que había encontrado en sí mismo fuerzas cuya existencia ni siquiera sospechaba. Al día siguiente, se desató un revuelo mediático. Mi historia resultó ser una sensación. El único superviviente de un accidente aéreo, 10 días en los Andes. Un camino por cuenta propia hacia la salvación. Los periodistas asediaban el hospital, exigiendo entrevistas. La administración se vio obligada a poner seguridad en la puerta de mi habitación. Acepté dar una entrevista general a todos los medios para evitar tener que repetir la misma historia sin cesar. La entrevista se organizó directamente en el hospital, en la sala de conferencias. Me llevaron allí en una silla de ruedas, aunque insistí en que podía caminar. La sala estaba abarrotada. Periodistas con cámaras, grabadoras, libretas. Representantes de la aerolínea, funcionarios del Ministerio de Transporte, médicos. Todos querían escuchar mi historia de primera mano. Lo conté todo. Desde el momento en que empezaron los problemas a bordo hasta mi llegada al pueblo de Chacas. Hablé del accidente, de cómo me desperté entre los escombros, de cómo me di cuenta de que estaba solo, de los días en el refugio improvisado, de la decisión de irme por mi cuenta, del camino a través de las montañas, del encuentro con los habitantes de Chacas, de su bondad y ayuda. Las preguntas llovieron desde todas partes. ¿Cómo había sobrevivido al impacto? ¿Qué había comido en las montañas? Había visto a otros supervivientes. Había pensado en rendirme. Respondí con sinceridad, sin adornar ni dramatizar. Mi historia no necesitaba más drama. Ya era lo suficientemente increíble. Después de la entrevista, se me acercó un representante de la aerolínea, un hombre serio con un traje impecable. Me expresó sus condolencias por lo sucedido y me aseguró que la empresa cubriría todos mis gastos médicos y me pagaría una indemnización. También nos gustaría saber la ubicación exacta del accidente, añadió, para llevar a cabo una operación de rescate y recuperar los cuerpos. Describí el lugar con la mayor precisión posible, señalé las coordenadas aproximadas en un mapa. Prometí que, en cuanto pudiera, guiaría personalmente a los rescatistas al lugar de la catástrofe.
Es mi deber para con aquellos que no sobrevivieron, dije, recordando las palabras del anciano de Chacas. Debo asegurarme de que los encuentren y los entierren dignamente. En los días siguientes, mi estado mejoró gradualmente. Los goteros y la buena alimentación hacían su efecto. Las fuerzas regresaban. Las mejillas empezaron a redondearse. Los médicos estaban satisfechos con el progreso y dijeron que en una semana o 2 podría recibir el alta. El cuarto día de mi estancia en el hospital, me visitaron representantes de la Comisión Gubernamental de Investigación de Accidentes Aéreos. Tomaron nota de mi declaración detallada sobre los últimos minutos del vuelo, sobre los ruidos, el comportamiento del avión, las acciones de la tripulación. Todo esto podría ayudar a establecer la causa del accidente. Los datos preliminares apuntan a un fallo técnico, informó uno de ellos. Posiblemente, un fallo del motor o del sistema de control. Su testimonio es muy valioso para la investigación. También informaron de que la operación de rescate en el lugar del accidente ya había comenzado. Los helicópteros con rescatistas habían partido inmediatamente después de que yo señalara las coordenadas aproximadas. Los primeros cuerpos ya habían sido encontrados y trasladados a Lima para su identificación. El quinto día, una enfermera entró inesperadamente en la habitación y me informó de que un anciano quería verme. No esperaba visitas y me sorprendí. A la habitación entró Héctor, del pueblo de Chacas, la misma persona que me había acogido primero y me había ayudado a llegar a la civilización. Parecía fuera de lugar en el ambiente estéril del hospital, con su ropa tradicional andina, su rostro arrugado y quemado por el sol de la montaña. «Héctor», exclamé, sinceramente contento, «¿cómo has llegado hasta aquí?» Él sonrió tímidamente. «Gente del gobierno. Volaron a Chacas en helicóptero, preguntando por usted. Luego se ofrecieron a traerme a Lima para que pudiera visitarle». Me sentí conmovido. Héctor había recorrido cientos de kilómetros para asegurarse de que yo estaba bien. Hablamos durante mucho tiempo. Me contó la reacción de los habitantes de Chacas a las noticias de mi rescate, de cómo su pequeño pueblo se había hecho famoso de repente gracias a esta historia. «El gobierno promete construir una carretera hasta nosotros», dijo con una sonrisa. «Y construir una escuela. Dicen que es por su historia». Me alegré de que mi drama hubiera traído algo bueno a estas personas sencillas que me habían ayudado en un momento difícil. Antes de irse, Héctor sacó un pequeño paquete de su bolsillo. «Esto es de María, nuestra curandera. Dice que ayudará a que su mano se cure más rápido». En el envoltorio había una pequeña bolsa con hierbas secas y un amuleto de piedra tallada. Sencillo, pero bonito. «Gracias», dije, aceptando el regalo. «Y den mis gracias a todos los habitantes de Chacas. Los visitaré en cuanto me recupere». Al 10º día de mi ingreso en el hospital, justo 20 días después de la catástrofe, los médicos me dieron el alta. Mi estado había mejorado considerablemente, aunque aún faltaba mucho para la recuperación total. El brazo enyesado, los dedos de los pies aún sensibles por la congelación, y mi peso aún por debajo de lo normal. Regresé a mi apartamento en el barrio de Miraflores, espacioso y con vistas al océano. Todo estaba exactamente como lo había dejado 3 semanas antes, al partir en viaje de negocios a Buenos Aires. El libro en la mesita de noche, abierto por la misma página. La taza con café reseco en la mesa de la cocina. Una camisa, descuidada, sobre el respaldo de la silla. Pero todo se veía diferente. ¿O era yo quien lo veía todo con otros ojos? Lo primero que hice fue abrir las ventanas, dejando entrar el aire fresco del mar. Después, me quedé largo rato en el balcón, mirando el océano, la ciudad, la gente de abajo, apresurada en sus asuntos. La vida normal, que hasta hacía poco me parecía perdida para siempre. Esa noche me llamó Clarisa. Me ofreció pasar a verme, traerme comida, ayudarme con las tareas domésticas, dada mi mano lesionada.
Acepté agradecido su ofrecimiento. Cuando llegó, nos quedamos largo rato sentados en el balcón, conversando. No sobre el pasado, ni sobre nuestro divorcio, sino sobre lo que me había sucedido, sobre cómo eso había cambiado mi percepción de la vida. «¿Sabes?», dije, mirando el atardecer sobre el océano. «Allá en las montañas, pensé mucho en nosotros, en por qué nos separamos, en lo que hice mal». Clarisa me miraba atentamente, sin interrumpirme. Estaba demasiado ocupado con el trabajo, la carrera, el dinero, siempre con prisas, siempre persiguiendo algo. Nunca me detenía a simplemente vivir, a valorar lo que tenía. Ella asintió en silencio. Sí, así eras tú, siempre en movimiento, siempre en camino hacia el siguiente objetivo. Y ahora entiendo lo estúpido que es eso. La vida puede terminar en cualquier momento. ¿Y qué quedará? ¿Qué he logrado vivir de verdad? Sentir. Hablamos hasta altas horas de la noche. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que realmente importa. Cuando Clarisa se marchaba, me abrazó, con cuidado, para no lastimarme el brazo, y me dijo: «Me alegra que hayas vuelto, no solo de las montañas, sino a ti mismo». En las semanas siguientes, volví gradualmente a la normalidad, pero era una normalidad diferente. Pedí una larga excedencia en la empresa, pospuse todos los viajes de negocios. En lugar de eso, me concentré en la recuperación, física y anímica. Un mes después de recibir el alta del hospital, me uní a una expedición de búsqueda que partió hacia el lugar del accidente. A pesar de las protestas de los médicos y mis allegados, insistí en mi participación. Era mi deber para con los fallecidos, ayudar a encontrar e identificar sus cuerpos, para que sus familias pudieran despedirse dignamente de ellos. La expedición fue dura, tanto física como emocionalmente. Volver al lugar de la catástrofe, ver los restos del avión, los recuerdos de aquellos horribles primeros días. Pero me alegré de haber tomado esa decisión. Gracias a mi ayuda, los rescatistas pudieron encontrar e identificar los cuerpos de todas las víctimas. Para muchas familias, esto supuso el fin de una angustiosa incertidumbre. Después de regresar de la expedición, tomé otra decisión importante: visitar a las familias de algunos de los pasajeros fallecidos. En especial, quería ver a los familiares de aquella anciana y su nieto que estaban sentados a mi lado. Sentía una conexión especial con ellos, una responsabilidad particular. Los encuentros fueron emotivos, a veces dolorosos. Algunos familiares hacían preguntas difíciles. ¿Por qué había sobrevivido yo? ¿Los había visto con vida después del accidente? ¿Habían transmitido alguna última palabra? Respondí con honestidad, incluso cuando la verdad era dura. Contaba sobre los últimos minutos del vuelo, sobre lo que había visto tras el accidente. Para muchos, estos detalles, por amargos que fueran, aportaban cierto alivio. El saber siempre es mejor que la incertidumbre. La familia del niño, sus padres, que habían perdido tanto al hijo como a la madre, me recibieron con una calidez sorprendente. No me culpaban por haber sobrevivido, mientras que sus seres queridos no. Al contrario, estaban agradecidos por haber ayudado a encontrar e identificar los cuerpos, por haberles dado una certeza. «Usted fue el último que los vio con vida», dijo la madre del niño, apretando mi mano. «Usted es parte de su último viaje, y ahora lleva consigo una parte de ellos». Estas palabras me conmovieron profundamente. Sí, llevaba conmigo una parte de cada una de esas 111 personas que no regresaron de aquel vuelo. Sus historias, sus vidas inconclusas, se convirtieron en parte de mi responsabilidad. 3 meses después de la catástrofe, finalmente pude cumplir la promesa que les hice a mis padres. Volé a Perm. Fue un reencuentro emotivo. Mamá no podía dejar de llorar. Papá, normalmente reservado, me abrazó con fuerza, sin ocultar las lágrimas.
2 semanas en casa de mis padres fueron como regresar a la infancia. Mi madre, solícita, siempre dispuesta a darme de comer. Mi padre, orgulloso de su hijo en silencio. Hablamos mucho. Sobre mi vida en Perú, sobre la catástrofe y mi milagroso rescate, sobre mis planes de futuro. «Has cambiado, hijo mío», me dijo mi madre una noche. «Estás más tranquilo, más sabio». Tenía razón. La experiencia de sobrevivir me había transformado hasta la médula. Había aprendido a valorar las cosas sencillas: el calor, la comida, la compañía humana. Había aprendido a vivir el presente, sin preocuparme constantemente por el futuro. Había aprendido a ver la belleza en los detalles que antes pasaba por alto. El regreso a Lima después de visitar a mis padres marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Volví al trabajo, pero con otra actitud. Se acabaron las semanas laborales de 60 horas, los viajes de negocios interminables y la obsesión por ascender en mi carrera. Mis prioridades habían cambiado. Ahora valoraba el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, el tiempo para mí, para mis amigos, para los placeres sencillos. En la oficina estaban sorprendidos por mi nuevo enfoque, pero después de lo que había pasado, nadie se atrevía a criticarme. Mi relación con Clarisa también empezó a cambiar. Tras mi vuelta de Perm, empezamos a vernos más a menudo. Al principio, como amigos, comidas, paseos por la ciudad, conversaciones sobre todo y nada. Pero poco a poco empezó a resurgir entre nosotros lo que se había perdido durante los años de matrimonio, cuando yo estaba demasiado ocupado para darme cuenta de ella y de nuestra relación. «¿Sabes?», me dijo una vez mientras estábamos sentados en un pequeño café frente al mar, «nunca he dejado de quererte. Simplemente, ya no podía vivir con un hombre que no vivía». Esas palabras me llegaron al alma. Comprendí que yo tampoco había dejado de quererla. Simplemente, había olvidado cómo demostrarlo, cómo ser un verdadero compañero, y no solo la persona con la que compartía la casa. Empezamos de nuevo, lentamente, con cautela, aprendiendo a conocernos de nuevo. Ahora sabía escuchar, sabía ser atento, sabía valorar cada momento juntos. 6 meses después de la catástrofe, cumplí otra promesa. Volví a Chacas. Esta vez no a pie por las montañas, sino en un helicóptero organizado por el gobierno como parte de un nuevo programa de apoyo a las aldeas remotas de montaña. Chacas había cambiado. Había una nueva escuela. Se estaba construyendo una carretera que conectaba el pueblo con Huascarán. Pero la gente seguía siendo la misma. Esos montañeses amables y abiertos que me habían salvado la vida. Héctor me recibió como a un viejo amigo. María, la anciana curandera, me enseñó con orgullo que sus remedios herbales ahora tenían demanda incluso en las grandes ciudades. La historia de cómo ayudó al único superviviente de un accidente aéreo la había hecho famosa. Llevé regalos, material escolar para los niños, medicamentos para la clínica local, paneles solares para dotar al pueblo de electricidad. Pero el regalo más importante fue mi presencia, la prueba de que su bondad y ayuda realmente habían salvado una vida. Durante esta visita, subí a la colina que dominaba el pueblo, el mismo lugar desde donde vi Chacas por primera vez después de días vagando por las montañas. De pie allí, contemplando el tranquilo pueblo abajo y las majestuosas montañas a mi alrededor, experimenté una sensación de cierre. Un viaje que había comenzado con una tragedia había conducido a un renacimiento, el mío propio y, en cierto modo, el de este pequeño pueblo. Al regresar a Lima, tomé otra decisión importante: escribir un libro sobre mi experiencia. No por fama o dinero, sino para compartir las lecciones que había aprendido de mi viaje a través del infierno y de regreso. El proceso de escritura fue terapéutico. Reviví cada momento, desde el horror del accidente hasta el triunfo de la supervivencia. Describí las pruebas físicas y la transformación espiritual. Hablé de las personas que conocí, tanto de los pasajeros fallecidos como de los habitantes de Chacas.
El libro Alturas Andinas, un camino a casa, se publicó exactamente un año después de la catástrofe. Rápidamente se convirtió en un best-seller, no solo en Perú, sino también en muchos países del mundo, incluida Rusia. La gente encontraba en mi historia algo que resonaba con sus propias pruebas, con sus propias búsquedas de sentido. Recibía cartas de lectores de todo el mundo, de personas que habían sobrevivido a sus propias tragedias, de quienes buscaban fuerzas para seguir luchando. Mi historia les daba esperanza, les mostraba que incluso desde el abismo más oscuro se puede encontrar el camino hacia la luz. Todos los derechos de autor del libro los destiné a 2 proyectos benéficos: ayuda a las familias de las víctimas de la catástrofe y desarrollo de infraestructuras en Chacas y otras aldeas andinas remotas similares. 2 años después de la catástrofe, Clarisa y yo nos casamos por segunda vez. La ceremonia fue sencilla, en la playa, con un pequeño círculo de amigos y familiares más cercanos. Mis padres volaron desde Perm para compartir este momento con nosotros. En mi juramento, prometí a Clarisa no solo amor y fidelidad, sino también presencia. Una presencia total y consciente en cada momento de nuestra vida juntos. Se acabaron las oportunidades perdidas. Se acabó el posponer la felicidad para más adelante. Nuestra nueva vida juntos se construyó sobre principios distintos a los de mi primer matrimonio. Ambos habíamos cambiado, madurado y aprendido a valorar lo que realmente importaba. Yo ya no me obsesionaba con mi carrera y el dinero a expensas de la relación. Ella había aprendido a expresar sus necesidades sin temor a no ser escuchada. 3 años después de la catástrofe, ocurrió otro acontecimiento trascendental: el nacimiento de nuestra hija. La llamamos Esperanza. Ese nombre reflejaba lo que sentíamos: esperanza en el futuro, en una nueva vida, en la continuación de un camino que parecía interrumpido, pero que solo se había transformado. Mientras sostenía a la pequeña Esperanza en mis brazos, pensaba en aquellos días en las montañas, en los momentos de desesperación, cuando parecía que todo estaba perdido. En lo cerca que estuve de no experimentar nunca este momento, el de tener a mi hija, de ver una continuación de mí mismo en una nueva vida. Cada año, en el aniversario de la catástrofe, subía al Cerro San Cristóbal, en el centro de Lima, el punto más alto de la ciudad. Desde allí se divisaba toda la ciudad y el océano detrás. Pasaba una hora en silencio, recordando a los que no regresaron de aquel vuelo, agradeciendo al destino la segunda oportunidad que me había concedido. En el 5º aniversario, llevé conmigo a Esperanza, ya lo suficientemente mayor para entender algunas cosas. Le conté una versión simplificada de mi historia, sobre el avión, las montañas, la gente buena que ayudó a papá a volver a casa. ¿Y por qué tú sobreviviste y otras personas no?, preguntó ella con esa franqueza infantil que a veces golpea más certero que cualquier pregunta adulta. Medité largamente mi respuesta. No lo sé, mi amor. Quizás fue una casualidad, quizás el destino. Pero sé que me dio una responsabilidad, la de vivir no solo por mí, sino también por ellos. Recordarlos. Hacer aquello que ellos ya no podrán hacer. Ella asintió con una seriedad que a veces les aparece a los niños cuando se enfrentan a verdades profundas. ¿Por eso ayudas a la gente? ¿Por eso vamos a ese pueblo en las montañas? Sí, precisamente por eso. Para entonces, nuestras visitas anuales a Chacas se habían convertido en una tradición familiar. El pueblo prosperaba gracias a los programas gubernamentales, mi ayuda y, sobre todo, al trabajo duro y la determinación de los propios habitantes. La carretera estaba terminada, había electricidad, internet, una escuela y una clínica modernas. Héctor, ya completamente canoso, pero igual de enérgico, se había convertido en una especie de abuelo para Esperanza. Le enseñaba las tradiciones locales, le contaba leyendas incas, le mostraba cómo tejer pulseras tradicionales de lana de alpaca. María, la curandera, también adoraba a nuestra hija.
Le transmitía sus conocimientos sobre las hierbas de la montaña y sus propiedades curativas, una sabiduría ancestral que corría el riesgo de ser olvidada en el mundo moderno. Mi vida profesional también había cambiado. Dejé mi antiguo trabajo y fundé una organización sin ánimo de lucro que se dedicaba a dos áreas: el apoyo a las comunidades andinas remotas y la ayuda a personas que habían sufrido experiencias traumáticas. La organización creció, atrayendo a gente con ideas afines y financiación. Construíamos escuelas y clínicas en las aldeas de montaña, organizábamos programas de microcréditos para emprendedores locales, garantizábamos el acceso a la educación para niños de familias pobres. Para las personas que habían sobrevivido a traumas, ya fueran desastres naturales, accidentes o violencia, creamos una red de apoyo. Grupos donde podían compartir sus experiencias, asistencia psicológica profesional, programas de rehabilitación. Mi historia inspiraba a estas personas. Les mostraba que incluso después de la peor experiencia, se puede no solo sobrevivir, sino también construir una nueva vida, más significativa. En el 10º aniversario de la catástrofe, se inauguró en Lima un monumento a los pasajeros fallecidos en el vuelo BA 537. Sencillo, pero expresivo. 111 pilares de piedra de diferentes alturas, que simbolizaban las vidas truncadas aquel día. Y uno, separado de los demás, símbolo del único superviviente. A la ceremonia de inauguración asistieron familiares de los fallecidos, funcionarios, periodistas. Yo pronuncié un discurso, no como una celebridad o un héroe, sino como un hombre que lleva la responsabilidad de la memoria. Hace 10 años, una tragedia en los Andes se cobró 111 vidas. 111 historias que terminaron demasiado pronto. 111 futuros que nunca llegarán a ser. No estoy aquí hoy porque sea más fuerte o mejor que los que murieron. Estoy aquí gracias a la casualidad, la suerte, el destino, llámenlo como quieran. Pero esta casualidad me ha dado una responsabilidad, la de vivir dignamente, recordar a los que no regresaron y hacer todo lo posible para que su muerte no sea en vano. Después de la ceremonia, se me acercó una anciana, la madre de una de las azafatas que murieron en la catástrofe. Me abrazó fuertemente y me susurró: «Gracias por mantener vivo su recuerdo. Gracias por vivir como ellos ya no pueden». Estas palabras me conmovieron profundamente, confirmando que el camino que había elegido después de mi rescate era el correcto. Esa misma noche, Clarisa, Esperanza, que tenía 8 años, y yo estábamos sentados en el balcón de nuestra casa, contemplando la puesta de sol sobre el océano Pacífico. Clarisa me tomaba de la mano, Esperanza se acurrucaba contra mi hombro. «¿En qué piensas?», preguntó Clarisa, notando mi mirada pensativa. «En el tiempo. En cómo el tiempo cambia la perspectiva. Hace 10 años creía que mi vida se había acabado en aquellas montañas. Y resultó que solo estaba empezando». Esperanza alzó hacia mí sus grandes ojos, idénticos a los de Clarisa. «Cuéntame otra vez lo de las montañas, papá. ¿Cómo encontraste el camino de vuelta a casa?». Sonreí y empecé a contar la historia, una que ella había escuchado infinidad de veces, pero que nunca perdía su magia. Una historia de caída y renacimiento, de pérdida y reencuentro, de un camino a través de la oscuridad hacia la luz. Una historia que se había convertido no solo en parte de mi vida, sino en sus cimientos. Una historia que me había enseñado la lección más importante: a valorar cada momento, cada respiro, cada oportunidad de amar y ser amado. Porque a veces hace falta perderlo todo para entender lo que de verdad importa. Y a veces, el camino más largo a casa es el camino hacia uno mismo.